Me da mucho gusto saludarlo, presidente Uribe. Bueno, hoy Abelardo entrega, de hecho, 4.800 firmas ante la registraduría. 4.800.000. Sí, 4.000.000, gracias. 4.000.000. Acuérdese que es que yo no sé diferenciar entre un centímetro y un kilómetro. 4.800.000, tiene razón. Pero lo que quisiera preguntarle es porque ahorita uno, digamos, usted es sin duda pues un jugador muy, muy importante en la contienda que viene. Pero cuando uno mira, por ejemplo, la encuesta de Inbamer, Abelardo no le gana necesariamente a Iván Cepeda, que creo, por lo que entiendo, que es el objetivo del Centro Democrático y de la oposición de Petro. Quedaría Fajardo. ¿Cuál es su opinión frente a Fajardo, frente a Pinzón, frente a Abelardo? Digamos, ¿usted estaría dispuesto a jugársela por un candidato distinto a alguna de las tres mujeres que son supremamente preparadas y muy tesas, las tres que tiene en el Centro Democrático? A ver, Vanessa, su pregunta me obliga a referirme a dos temas. Seguramente ustedes me preguntarán más adelante, no voy a anticiparme. El objetivo nuestro no tiene un nombre propio, Iván Cepeda, sino un proyecto de país. Ellos tienen un proyecto de estatización que termina empobreciendo más a todo el país, no obstante que dice que luchan por los pobres y lo que hacen es hacerle daño a los pobres. Nosotros tenemos un proyecto democrático. Yo creo que el gobierno mío no fue perfecto, no dejó al país perfecto, pero se avanzó en seguridad. Esa seguridad era paz. Nosotros creemos que sin seguridad no hay paz. Nosotros no destruimos la paz, pero necesita un elemento muy importante que es la seguridad. Avanzó en la economía, redujo pobreza, la habríamos podido reducir más si no tenemos que enfrentar tres crisis: la crisis interna de las pirámides, la crisis con Venezuela, cuando el presidente Chávez empezó a cerrar el mercado, y la crisis financiera internacional que empezó con el derrumbe de Lehman Brothers. Sin embargo, bajamos la pobreza unos 14, 15 puntos, menos de lo que queríamos, y ahí están todas las tareas sociales que se cumplieron en la época. ¿Cómo redujimos el Estado? Pero pasamos en régimen subsidiado de salud de 10.700.000 personas a 21 millones de colombianos protegidos en el régimen subsidiado de salud. Redujimos el Estado, pero el SENA se multiplicó por 8. Pasó de 1.150.000 personas atendidas al año a 8 millones. Pasamos de un ensayo que tenía el presidente Pastrana de 200.000 familias en acción a 2.800.000 familias en acción. Y esto es muy importante porque aquí hay una discusión con este gobierno. Nosotros creamos el programa de los ancianos. El gobierno mío dejó más de 800.000. Lo que no queremos es que le quiten las pensiones a los trabajadores, las reservas de pensiones que son de los trabajadores, para compensar el derroche, porque este gobierno derrochón que ha creado toda esa burocracia, donde se ha dado toda esa corrupción, como se está quedando sin plata y el país sin inversión, entonces este gobierno lo que quiere es echarle mano a los fondos de pensiones que son de propiedad de los trabajadores colombianos para financiar a los ancianos, cuando eso hay que financiarlo del presupuesto. Nosotros hicimos todo eso. Seguramente errores, y uno tiene que, no obstante la edad, donde uno suele ser terco, mirar qué errores se cometieron, y yo lo vivo reconociendo cuando me preguntan, ¿esto fue un error? Y muchas veces he tenido que decir que sí. Entonces, lo nuestro se llama una diferencia de visión de país. Allá tienen, en ese lado del petrismo y del senador Cepeda, una visión procubana, una visión procomunista, una visión de estatización, que eso lo único que logra es empobrecer más a los pobres que suelen defender. Contra eso es que nosotros estamos, y con la propuesta de un gran proyecto democrático para el país, con los mismos valores, pero también entendiendo que las circunstancias exigen, las circunstancias nuevas también exigen instrumentos nuevos. Esto es mejorar lo que cayó bien, corregir lo que haya quedado mal y aplicar con mucho rigor lo nuevo para que resulte bien.
El doctor Sergio Fajardo, no le voy a contar sino esto. Muchos de nuestros compañeros lo apoyaron para ser alcalde de Medellín. Creo que él no tiene quejas de mi gobierno en lo nacional frente a su alcaldía de Medellín. Creo que le ayudamos. Yo creo que no tiene quejas. Como no tienen quejas los alcaldes de la época. Luis Eduardo Garzón, alcalde de Bogotá, yo creo que no tiene una queja. Yo he respetado mucho al doctor Fajardo. Cuando fue gobernador, nosotros le mantuvimos todo el respeto. Hace algún tiempo me pidió una cita, tuvimos una conversación. En otra ocasión hablamos por teléfono. Y por supuesto, en esa coalición muchos dirán, bueno, pero es que yo tengo estas diferencias con Uribe. Uno las tiene que escuchar razonablemente. Y por supuesto uno, con todo de la manera más constructiva, expresará también reproches, diferencias. Es que esa unidad que estamos pidiendo no es olvidarse las diferencias, es buscar un acuerdo en las palabras de Álvaro Gómez sobre lo fundamental para la democracia y también reconocer diferencias. Ahí en esta larga respuesta le quiero haberle dicho, Vanessa, con todo respeto, mi pensamiento sobre el doctor Fajardo. Expresidente, cuando usted habla del modelo que ustedes enfrentan, pues básicamente ha tocado temas económicos, pero parte de ese modelo que ustedes quieren que vuelva al país o que gane las elecciones tiene que ver con la seguridad. Sí. ¿Le trasnocha mucho la mano que extiende el presidente Petro a la gente que está en la ilegalidad? ¿Le parece que esto está funcionando muy mal, que puede corregirse todavía en estos meses? ¿Cómo es que dicen los muchachos hoy? En mi generación no se hablaba de eso. Dato mata relato. Yo le voy a dar 3 o 4 datos, estimado Gustavo. Primero, en el último, esto es de Naciones Unidas, lo de narcotráfico. En el último año que yo goberné, con mis defectos, con errores que se pudieron cometer, al restarle la cantidad de coca decomisada a la producción, fueron al mercado 150 toneladas de cocaína. En el último año medido reciente por Naciones Unidas, 1.815. Inclusive el presidente Petro se equivoca, porque él dice que es el gobierno que más ha decomisado. Cuando ese decomiso se mide como porcentaje, es muy inferior a decomisos del pasado. Y a ese dato, 1.815 toneladas de cocaína que van al mercado después de restarle a la producción los decomisos. Veamos masacres. Cuando empezó el gobierno que yo presidí, ese primer año hubo 112 masacres. El último hubo 10 masacres. Este año van 75, Gustavo. Nosotros bajamos el homicidio, yo lo habría querido dejar en 0. Todavía quedó muy alto, pero se bajó de casi 30.000 a 15.000. Hombre, se está acercando nuevamente a 13.000. Eso es una barbaridad. Hoy Colombia debería estar en un número, ojalá en 0, en un número muy, muy inferior. Nosotros tenemos hoy, imagínense Gustavo, mire este dato. Colombia tiene alrededor de 1.105 municipios. Hay casi 800 con un gran control de grupos armados. Por favor, los que dicen abiertamente que han apoyado al presidente Petro y que con fusiles apuntando a los ciudadanos ya anuncian que hay que votar por el senador Cepeda. Eso es una gran limitación democrática. Le quiero decir esto. Las elecciones del 2010, todos los candidatos pudieron hacer campaña libremente en Colombia. Los opositores de mi gobierno, etc. Hoy, por ejemplo, el grupo del presidente Petro, como el senador Cepeda, uno los ve en todas las plazas públicas del país. Nuestros candidatos, especialmente Paloma Valencia, tiene que estar encerrada por esas amenazas de que la asesinan todos los días. Es una situación muy grave para la democracia. Hablemos de secuestros. Nosotros bajamos el secuestro económico de casi 3.000 a 120. Este año van más de 300. La senadora Cabal ayer publicó una cifra
que la obtuvo la Defensoría del Pueblo, más de 700 niños reclutados. Estamos sin acuerdo con Estados Unidos, sin acuerdo con Israel, las Fuerzas Armadas debilitadas, y a mí me parece que hay una cosa muy grave, Gustavo. La instrucción que nosotros siempre dimos es que las Fuerzas Armadas se mantuvieran por encima de la política. Y de ahí que se le dio la misma protección a opositores, como el presidente Petro, como la senadora fallecida Piedad Córdoba. Fue una instrucción que se cumplió. A mí me parece muy grave para la democracia que hoy aparezca un general de la República, y lo digo con todo el afecto por los soldados y policías de mi patria que me duelen en el alma, como interlocutor en acuerdo con un grupo terrorista. Entonces, estos son temas demasiado graves en materia de seguridad, la manera como han debilitado a las Fuerzas Armadas. A mí me llaman de muchas regiones de Colombia. Mire este asesinato, que nos están extorsionando, etc. Y hombre, llama a las Fuerzas Armadas y de muchas me han dicho, no las dejan que vengan aquí. La extorsión hoy no se puede medir porque es infinita. Todo el país está extorsionado. Yo pregunto, ¿pero por qué no denuncian? Me dicen, ¿para qué? Denunciamos y las autoridades hoy están amarradas, no pueden reaccionar. Aquí no hay lucha contra la extorsión. Pero además agregan, si denunciamos, estos grupos criminales lo que van a tener es venganza contra nosotros. El microtráfico. Hombre, Gustavo, a mí me da tristeza ver lo que ocurre con el microtráfico en el país. No hay yo dedico muchas tardes a hablar por estas redes con dirigentes municipales, departamentales. Hemos hecho un recorrido casi por todo el país en los departamentos. Falta mucho municipio. No ha habido uno solo donde no me digan que tienen un gran problema de microtráfico. Antes el único empleo que se le estaba dando a los jóvenes era el mototaxismo. Hombre, hoy la distribución de droga. O sea que aquí hay unos datos sumamente graves, Gustavo.